Hoy vamos a ir haciendo ya el cierre, espero, del muralismo. Yo no me comprometo mucho. En caso de que nos quede mucho tiempo de México, yo hago dentro de 8 días México, pero igual les hago la charla de la que les hablé. ¿Listo? En algún momento yo se las hago. Eh, la vez pasada, nosotros empezamos a hablar de esos otros nombres del muralismo y especialmente empezamos a hablar de esos nombres que están vinculados a Frida Kahlo, a Frida ya no solo como pintora, sino como maestra. Y vimos un video sobre los Fridos en el que aparecía Arturo Estrada Hernández. Entonces ya digamos que fue con el que cerramos la clase anterior, así que ya es, por decirlo así, un viejo conocido. Este pintor y muralista es quizás uno de los que mejor recoge la herencia pictórica de figuras de renombre como el de Diego Rivera. Su obra es una obra muy colorida, es una obra muy alegre y es una obra que está llena de vida. Él, en general, va a ser una de las voces para que va a defender el muralismo, porque ahora vamos a hablar también más adelante de los pintores que llegan a ser antagonistas de este tipo de práctica. Y especialmente él habla de la posición política del muralismo, porque el muralismo surge como ese movimiento de denuncia, como este movimiento que mm, explicita la acción popular y las necesidades populares. Y en ese sentido, el muralismo se vuelve muy crítico de lo político y se vuelve, por decirlo así, como dice él mismo, muy incómodo. Él va a seguir las huellas de Diego Rivera, específicamente en hacer una pintura muy costumbrista, es decir, una pintura que refleja la vida del pueblo mexicano, aunque también, al igual que Diego Rivera, mantiene los lineamientos del pensamiento marxista y socialista, es decir, su pintura tiene esa connotación de denuncia, que está mucho más explícita, incluso y más presente en el trabajo de otros muralistas como es Orozco y como Siqueiros. Y él nos cuenta que él trabajó con Orozco, lo que quiere decir que su mano está presente en los murales gigantes de Orozco, que como él mismo dice, no se subía a los andamios y a las alturas para avanzar esas partes más arriesgadas de la obra. Él va a ser un testigo fiel de la vida del campo, de estas costumbres de los campesinos, de esta manera como ellos manifiestan específicamente sus creencias. Y habla muy testimonialmente de la trascendencia que tuvo para él y para otros jóvenes pintores mexicanos el haber estado en la Escuela de Artes Plásticas de la Esmeralda, porque allí se convencieron plenamente de la necesidad de hacer un arte público y de no estar única y exclusivamente comprometidos con un arte que se quedaba en el panorama estético, en la complacencia, en lo agradable, ¿no? Como dice él, en las flores, en los colores, sino un arte que tuviera la capacidad de problematizar, de moverle el piso a los espectadores, de llevarlos a pensar. Y señala en su biografía, como veíamos en el video, que él empezó a dibujar desde muy niño.
Y afortunadamente no vio truncada esa vocación por parte de su familia, sino que por el contrario contó con el respaldo, con el apoyo de sus padres que siempre le suministraron los elementos necesarios para que pudiera dibujar y pintar. Ya en la Ciudad de México, quizás sus mayores influencias, como lo he venido diciendo, fueron Frida Kahlo y Diego Rivera. Y tal vez la personalidad que más los impresionó fue la de Frida, por su carácter recalcitrante y al mismo tiempo irreverente, por su ruptura con la norma de la enseñanza del momento, que era una enseñanza muy conductual y la propuesta de ser artista como una búsqueda personal, como un contacto con la realidad, como un autodescubrimiento y como una libertad creativa muy grande. Nadie te puede decir cómo hacer las flores, tienes que ser tú mismo quien encuentre las flores en ti, ¿no? Y quien descubra la flor en tu mirada y la lleve a realizarse. Como ven, la obra de Estrada es muy bella, a mí me gusta mucho. Me parece que tiene esta capacidad, esta vivacidad del color, esta fuerza del autóctono. Y aquí, en estos pasajes, pues nosotros vemos notablemente la influencia de un Diego Rivera, cosa que es totalmente natural y normal, porque pues la personalidad pictórica de Diego es descomunal y su trabajo tiene que impactar notablemente a los jóvenes que se están formando. Ya en la medida en que Estrada va caminando en su arte, pues va construyendo una estética cada vez más autónoma, cada vez más propia, cada vez más libre de lo que fue ese contacto inicial con sus maestros y sin embargo en estas obras que estamos viendo, en esta particularmente, se nota muy claramente el contacto con el trabajo de Diego Rivera, con el trabajo de Diego Rivera cuando hace flores y demás. Y ahora sí llegamos a esta personalidad crítica, a esta personalidad que va a chocar de frente con el muralismo, que lo va a impugnar con argumentos y que se va a constituir quizás en el más grande pintor mexicano de la segunda mitad del siglo XX, que es Rufino Tamayo. Rufino Tamayo ha nacido el 26 de agosto de 1899 en Oaxaca. Pintó más de 1.300 óleos, tuvo un éxito apoteósico y entre los trabajos que hace 20 retratos de su esposa Olga, con quien estuvo casado durante 57 años. Realizó 465 obras gráficas, litografías, mixografías, 350 dibujos y 20 murales y un vitral. Es decir, también trabajó el mural. Pero, como vamos a ver, va a ser muy crítico frente a los grandes muralistas de la primera generación. Y digamos, esto me parece muy rico y muy interesante, ¿no? Porque no todo pueden ser solamente aplausos. Nadie es 100%, eh, 100% indiscutible, nadie es 100% perfecto. Él fue hijo de Ignacio Arellanes, quien era un zapatero, y Florentina Tamayo, costurera. Fíjense que él mantiene el apellido materno, ¿no? Y él comenzó en 1915 sus estudios en la Academia de Bellas Artes de San Carlos de la Ciudad de México y tuvo que abandonar estos estudios por dificultades económicas, porque la situación no le daba para seguir. Pero fue un hombre persistente y se mantuvo fiel a su oficio y logró consagrarse como pintor. Em, Nos dice María Elena Bermúdez, su sobrina, lo siguiente: en sus entrañas él tenía el gusto por el dibujo y por crear pintura. Estuvo muy comprometido desde muy temprano con todo lo que fue la industria editorial y el grabado y la silografía.
que tuvo mucha fuerza en todo el proceso y en todo el tiempo de la revolución. Y él les decía a los jóvenes pintores que si querían pintar, pintaran todo el día y si por lo menos 8 horas al día, y si no, todo el día. Estuvo muy integrado a los movimientos del cubismo y del expresionismo, rompió el código de color por completo y se atrevió a hacer este tipo de trabajos mucho más arriesgados en el sentido de chocar con los horizontes estéticos, tanto en lo relacionado con las dinámicas, las métricas y las proporciones corporales, como les digo, con este código de color y con el horizonte estético. O sea, aprovechó muchos elementos de ruptura para crear una estética nueva. Él tuvo que sufrir mucho desde muy joven, mucho sacrificio, mucho esfuerzo, em, trabajar casi que por el mínimo y esforzarse de más. Y luego él fue logrando además abrirse campo en un horizonte muy cerrado de la pintura, porque es que cuando vienen estas grandes oleadas, y eso que los tres grandes muralistas clásicos, Rivera, Orozco, Siqueiros, cada uno abre una línea de expresión muy personal, muy propia, y, y patenta unos colores y unos cánones estéticos, pero así todo había, digamos, como la visión del arte se restringe a unos parámetros muy, muy, muy estrechos. Entonces, lo que va a lograr Tamayo es una impronta propia, un romper con lo que ya está establecido y de esta manera va a lograr crear un arte que se va a, digamos, proyectar muy lejos y que lo va a llevar a un horizonte de aclamación temprano, ¿sí? Él juega muy especialmente con el color, toma ese color mexicano, pero ese mexicano de la raíz, de la entraña, de lo popular y sin concesiones, y además usa mucho los elementos de la plástica en relación con las texturas. Juega con el horizonte mitológico y hace una obra verdaderamente bella. Él eh, trabaja el color en términos de densidad, de calidez, de textura y usa toda clase de técnicas y medios para su arte, es decir, mucho óleo, pero también trabaja temple, hace grabado, dibujo, mural, mixografía, acuarela, litografía, es decir, hace de todo. Y él, digamos que va directamente hacia la entraña de lo que es digamos, la elaboración estética. Se va a un punto originario, digamos, a una, a un punto en el cual descubre casi que el origen propio del pigmento, de la pintura, le da a la figura, como dice aquí, independencia en relación a la composición y le da una gran libertad al color. No se fija en los principios de color tradicionales, sino que juega con el color como él quiera y no toma el referente político. Y ahí es donde rompe con los otros muralistas. Quiero, antes de volverme aquí, porque yo dije ahorita que él trabaja el óleo, lo tenemos claro, el temple el óleo con aglutinante justamente en aceite. em,
el temple con aglutinante en huevo, el grabado, que también lo tenemos nosotros, claro, el dibujo, el mural, pero la mixografía no. La mixografía es una técnica creada justamente por Rufino Tamayo y por otro pintor que va a hacer, un minutico, em, que va a ser Luis Remba. Y consiste en lograr crear relieves y texturas en las obras gráficas. Se caracteriza por la impresión con volumen, detalle superficial y textura, utilizando un proceso que va a combinar el grabado con la creación de papel a medida y que da entonces una sensación muy, muy especial, muy nueva. Él va a tener un estilo propio, va a ser parte de su tiempo. Los artistas no pueden escapar a su tiempo. Y mm, va, por tanto, a ser él también, a su modo, un cronista de la realidad de su época. Y va a, además de esto, a tener la habilidad de sobrepasar esa misma dimensión de encuadre temporal para lograr escenas y obras que pueden llegar a ser atemporales y estar en un espacio completamente indefinido. Em, la obra de Tamayo es una obra muy universal y es una obra tremendamente contemporánea. Nos cuesta trabajo darnos cuenta de el momento histórico en que fue construida. Él tiene una manera muy especial de componer, hace unas composiciones distintas, no compone, como dice aquí, por acumulación, sino por selección, y no teme al espacio vacío. El espacio vacío es un elemento importante dentro de su trabajo y es un espacio que tiene una relevancia en términos del color. El color se convierte en un elemento muy especial para el goce estético. Y el color también le da un cierto contenido poético a la composición, le da una cierta complejidad. Es desafiante, colores cálidos, con muy bajo nivel de contraste, eh, algo que podría ser, digamos, excesivo, pero que él logra encuadrar. Y lo más importante es que cuando pinta una obra como estas sandías, que es rojo con amarillos, con naranjas, uno dice, bueno, es muy iridiscente, perdón. Él, sin embargo, lo hace y logra mantener la identidad de la fruta allí presente. Em, Pinta muchas frutas, porque como dice aquí el texto, sus tíos tenían bodegas de frutas, su madre muere, em, él queda huérfano y solo con los tíos, y desde ese momento el juego del color de la fruta lo impresiona profundamente y encuentra en ese color de la fruta un margen de expresión significativo. eh, que trasciende, digamos, de alguna manera como la fruta misma, como que logra tocar ciertas cuerdas o ciertas fibras casi que inconscientes
que tenemos nosotros, algo que incluso logra que ese rojo de la sandía sea un rojo que pueda resultar refresco en contraste con los otros rojos. Es algo muy, muy bonito lo que él hace, es decir, ese es algo simplemente que va al goce, al placer de la mirada, ¿no? Que es un elemento que está muy en vinculado con lo que va a ser el arte abstracto y el arte contemporáneo. Un arte que toca esas fibras de primitivismo que nos devuelve casi que a la caverna, nos seduce en la imagen más allá del significado, o sea, nos seduce la imagen en la imagen misma. Él trabajó mucho tiempo en el Museo de Antropología y en ese tiempo él se entrapó profundamente del arte prehispánico y se enamoró de ese arte prehispánico. Encontró esa singular belleza de la forma propia de la raíz indígena y la trajo a sus obras. Tuvo éxito muy temprano. Ya en 1926 él tiene su primera exposición y lleva a exponer sus obras al Art Center de Nueva York. Y siempre, siempre va a tener reconocimiento, especialmente por parte de galerías, museos, y esto, digamos, que lo pone en el radio de la mirada y también en el radio de la competencia, ¿no? Su arte es un arte sumamente universal, logra tocar fibras que son importantes para todos los seres humanos y su primera gran obra en el MoMA va a ser esta, Los perros. Luego el MoMA adquirirá varias obras más. Eh, y ya es que, digamos, en esta obra, más allá de la ferocidad de los canes, está también ese juego lúdico con una imagen cálida, un poco simpática, muy vinculada con el arte prehispánico y de nuevo ese atrevido uso del color eh, y esta complejidad que él alcanza, que hace que esta sea una obra muy agradable de ver y al mismo tiempo interesante y al mismo tiempo da para conversarla. Y cómo ha transgredido, ha hecho una cantidad de transgresiones en el manejo de la luz y de la sombra, en el manejo de la proporción, en la construcción de la escena, ¿sí? Y así mismo otras obras muy especiales como Esta niña atacada por un pájaro, un preludio de o muy en relación con la obra de Hitchcock. Tengo que mirar Los pájaros de cuándo es, pero muy vinculada con ese sentido estético muy, 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 eh, muy azteca, ¿no? Sí, es muy anterior a Hitchcock. Hitchcock es 1963. Otro perro, miren la belleza, ese uso del azul, que él ese manejo del color, que es muy mexica, pero que se articula en la forma con el arte que se está haciendo en Europa, con lo que está haciendo Picasso, con lo que hace en su momento Miró, ¿sí? Em, y esa capacidad de regalar imágenes asombrosamente frescas, particularmente nuevas y muy inquietantes e interesantes a la vez.
Él fue profesor en San Carlos y en el Dalton School de Arte de Nueva York. Y eso le permitió, digamos, ir más allá en su pintura, porque al enseñar, para enseñar algo, tienes que tener una claridad teórica, tienes que tener una comprensión de lo que estás transmitiendo. Y en ese sentido, pues esta experiencia como profesor lo ayudó mucho. Él va a lograr una identidad absolutamente propia y una originalidad total. Él se identifica a sí mismo segregándose y separándose de las otras voces de la pintura mexicana. Y mm, él trabaja muy profundamente con todo el contexto de las vanguardias, el cubismo, el surrealismo, y va a traducir la realidad mexicana a estos nuevos lenguajes. Y esto le va a dar un punto de oportunidad muy grande porque en ese mundo mexicano él va a encontrar un recurso formal y sobre todo tonal maravilloso, una vitalidad impresionante. Y vamos a ver que va a alcanzar entonces distinguirse dentro de estos espacios del arte que se están gestando en la mitad del siglo XX y que son tan importantes. Va a tomar toda su experiencia de vida, todo el contexto en el que él se mueve y lo va a sintetizar. Uno puede decir que en la obra de Tamayo se condensa la mexicanidad de una forma única. Aparecen allí la poesía, la cosmología, la tradición oral, la tradición de costumbres y el drama del color, ¿no? Eh, y el drama de la forma. El legado de Tamayo es inmenso, es inmenso. México lo reconoce como el pintor que revolucionó el arte mexicano, el pintor que llevó el arte mexicano fuera de México con más éxito, incluso que Diego Rivera, que los otros grandes muralistas, porque aunque el nombre de Diego Rivera es inmenso, sus propios compromisos políticos pues pusieron unos sesgos de limitación. En tanto que Tamayo pues vivió una vida bastante larga y trabajó también, digamos, muy fuertemente para traer arte a lugares ajenos al centro de México, como viene a ser su propia ciudad natal. Y va a también a realizar dos museos, uno de arte prehispánico y el otro de arte contemporáneo. Eh, Fue una personalidad muy compleja. Fue un pintor que aportó a todo el vanguardismo en México. Se consideró a sí mismo un gran embajador de México en el mundo porque, como les digo, no tiene esa línea, ese lineamiento ideológico tan sesgado. Y esto hace que se mueva con una mayor liberalidad, ¿no? Sus obras rápidamente se acreditaron, fue muy bien considerado por los grandes coleccionistas, por las instituciones, por los museos.
Y hoy en día sus cuadros se exhiben junto con los de Picasso, Matisse, Chagall, Miró, ¿sí? Porque y se le considera exactamente al mismo nivel que estos grandes pintores. Mm, eh, él, digamos, no va a pintar tan rápido como, ni tanto como pintaron Miró o Picasso. Es que Picasso era una fábrica de pintar, ¿no? Era esa genialidad que se expresaba en esa ligereza del pulso. Y voy a decir una barbaridad, pero yo creo que me van a dar un poco la razón, quizás me den piedra, pero eh, tal vez Tamayo está más comprometido con el arte en sí mismo de lo que puede estar Picasso. O sea, Picasso es una personal, tiene una facilidad tan grande eh, que juega con ella, ¿no? No tiene ese compromiso de la obra como algo que le exija o le demande eh, un mayor tiempo para la génesis incluso. Y nosotros lo veíamos porque vimos casi todo Picasso y vimos que hay obras que son muy cercanas unas a otras, muy similares, casi como estudios. Tamayo no pinta tanto. em, Tamayo va a pintar más o menos unas 2000 obras a lo largo de su vida. Esto revela la complejidad del trabajo, sobre todo la complejidad de la génesis de la obra, de su elaboración. Y su obra está muy dispersa a lo largo y ancho de todo el mundo. No es fácil de encontrar, no es tan fácil de recuperar. Ahora miren ustedes el atrevimiento con el color, o sea, es muy atrevido el manejo de color, muy osado, porque hay contrastes que no son fáciles y el, la intención profunda de los tonos cálidos es algo muy exigente para el observador. Y a él le encantan esos colores cálidos, aunque como vemos aquí, no se niega al uso de el color del tono frío, ¿no? Eh, Tenemos que en el Museo Tamayo de Arte Contemporáneo no hay una sala permanente que esté dedicada a sus óleos, porque los óleos de él andan por todas partes del mundo. Entonces es muy complicado también, ustedes están viendo, referenciar la obra y poder establecer eh, todo. No, las obras no tienen título y no tienen referencia. Miren ustedes que no hay referencia. Yo siempre les pongo la referencia de cuánto mide, cuál es la técnica, dónde está, porque no es para nada sencillo encontrarlas, ¿no? Ahora, los títulos de obras como estas muchas veces son aleatorios, ¿no? Em, Muchas de estas obras, como la que estamos viendo, es un retrato de Olga, de su esposa, em, que fueron, digamos, las obras que él preservó para sí, son 25 óleos, que recurrentemente son llevados a exposiciones a lo largo de todo el mundo. Ahora, en cuanto a la queja de algunas personas de por qué la obra de Tamayo no está en el Museo de Tamayo, pues el curador dice que él nunca tuvo la intención de hacer un museo para exhibir su obra, Mm. que la intención de él de hacer un museo era que los mexicanos pudieran observar las grandes obras de el arte contemporáneo. Pero cuando alguien visita, ¿sí?
el museo, pues eventualmente puede tener la experiencia de ver algunos de sus trabajos, ¿no? Y entre esos trabajos está el vestuario que él realizó para la para el ballet, perdón, Antígona. Eh, en esta época, pues muchos de estos grandes artistas, el propio Picasso, hacen vestuarios para ballet. Y cuando se quiere, digamos, observar en México lo que queda de su obra, o lo que está de su obra, pues entonces se puede acudir a el Palacio de Bellas Artes, donde están sus murales y donde se puede observar la armonía y la textura. Em, Vamos a encontrar que la sobrina lo recuerda como una persona alegre, simpática, ocurrente, chistoso, con sentido del humor, muy cálido, cariñoso. Y ella dice que para ella fue su adoración, ¿no? Eh, Chocó, como vamos a ver, chocó mucho con los otros muralistas por su manera de abordar el arte. Em, Cuando pintó en Bellas Artes, ella dice que él trabajaba solo, y que que solamente le ponían los andamios y que él llevaba sus propias cubetas de pintura y que pintaba solito y que llegaba muchas veces medio muerto, que era un hombre muy disciplinado, muy generoso, hizo muchísimas donaciones a asilos, a instituciones, creó los dos museos para Oaxaca y siempre estuvo muy abierto al diálogo y a la comunicación con la gente joven y con quienes lo buscaron. Le dieron todos los premios que México podía otorgar, que otros países como Francia, que le dio la Legión de Honor, caballero de la Legión de Honor, em, también en Berkeley, eh, en la Universidad del Sur de California, todos ellos le dieron premios, o sea, se llevó básicamente todos los grandes premios que era posible recibir la medalla de oro al mérito en Bellas Artes en España. Fue nombrado comendador de la República Italiana. Ganó el Gran Premio de Pintura de la Segunda Bienal de Sao Paulo. Y todos reconocen en él un pintor muy imaginativo, muy creativo, con ese virtuosismo de darle ese giro cómico, pero al mismo tiempo sin desproveer la obra del contexto de lo serio. Manejó con la misma habilidad lo natural y lo sobrenatural. Aquí sí tenemos una referencia en esta obra, que es La Muerte Azul, una litografía de 1952. Y vamos a ver que él, pues, como les digo, trabajó grandes murales y esos murales con un sello muy propio. Aquí tenemos una vinelita sobre tela de 5,10 por 11,28 centímetros. Este está en el Museo del Palacio de Bellas Artes de México. Em, y
Eh, a Tamayo no se lo considera un pintor folclorista ni un pintor costumbrista. Digamos que él ha calado, o sea, ha calado profundamente la esencia de la mexicanidad, se ha embebido de ella y la ha transformado al punto de ponerla al mismo nivel de los grandes exponentes del orden del arte internacional, como Matisse, Picasso, Miro. Es decir, pero es claro que estas obras son hechas por un mexicano. Y ahí tiene que ver todo, la composición, los colores, los temas, los desarrollos que él hace. Aquí desafortunadamente no puedo hacerme de la barra. Y los murales, como les digo, son los murales bellísimos. El primero es México de hoy. Ese fue un mural hecho en 1954. Miren ustedes la belleza, la fuerza del color, eh, muy en esos planos que juegan, digamos, un poco con el cubismo eh, mm, y eh, que le dan la posibilidad a, a la imaginación de quien está frente al mural para recrear contextos diversos, entornos de significado, pero que estéticamente se siente muy atrapado en la imagen. Ahora vamos a ver lo que hizo para el Conservatorio Nacional de Música de México. Aquí, este es un mural muy difícil de observar porque las paredes están recortadas. Este fue el primer mural que él hizo, lo hizo en 1933. Entonces, nos toca ver los fragmentos. Es una obra que está pensada fundamentalmente para el in situ, ¿no? Em, y aquí hace este trabajo que se llama El canto y la música. Y nosotros podemos ver cómo altera el principio de perspectiva, pero de alguna manera mantiene la idea de lograr la imagen en profundidad, ¿no? Aquí lo vemos nosotros. Bien. El segundo mural que hace se llama Revolución, lo pinta en 1938. Está hecho en el Museo Nacional de las Culturas, en la calle de la Moneda, número 13, en el corazón de Ciudad de México. Y ahí lo vemos, o sea, la revolución, como vienen tumbando y el enfrentamiento, ¿no? La violencia lograda bellamente en la construcción de la imagen, la fuerza que tiene, la monumentalidad y sobre todo la orientación, la forma como se proyecta el encuadre, ¿no? De la imagen. Aquí tenemos una de sus obras importantes, esta mujer con la máscara roja, ya la habíamos visto antes, y la mujer con la piña. Él se va de México porque tiene mucho éxito en el exterior y regresa a México después de una larga ausencia. Se nota la influencia de Picasso en su trabajo. Y en este momento, cuando él viene, él
va a chocar de frente con el trabajo plástico de David Alfaro Siqueiros, de Diego Rivera, de José Clemente Orozco, porque mientras Tamayo tiene un éxito arrollador en el exterior, estos tres grandes pintores no. Diego Rivera había tenido las puertas muy abiertas, pero su posición en relación con Rusia y con el comunismo se las habían cerrado. Y Tamayo fue muy duro porque no lo vio simplemente en términos políticos, sino que lo vio también en términos estéticos. Y dijo lo siguiente: la pintura mexicana que hace 20 años, cuando comenzó, fue revolucionaria y pujante, hoy no hace más que repetirse. Cayó en un cartabón en la receta de la cual no busca salirse. Por eso en Estados Unidos los críticos y el público cansados ya de esa pintura que se mueve en un mismo círculo, no la aceptan de buen grado. Y eso que él dijo, pues obviamente no les cayó bien a los otros, pero tiene razón, ¿no? Su obra es una obra muy versátil. Ahora, él pinta mucho, mucho caballete, aunque hace mural. Los otros han hecho una obra mural más grande. Cuando periodista, pues muy bravo, me imagino, muy enojado, este recién llegado y americanizado en un México muy, muy dado a confrontar a la herencia americana, le dijo que él había tenido mucho éxito porque se había adaptado a los gustos del mercado americano, o sea, el mercado del capital. Y Tamayo le dijo, eso es un absurdo. Allí añadió, no creo que el nacionalismo sea vital en la obra de arte. Me preocupan más los problemas universales, los de todos los países y de todos los pueblos. Em, Esta entrevista fue gravísima y digamos que puso en contrapunto a los grandes personajes del muralismo mexicano. Eh, y pues ellos se vieron muy chocados porque Tamayo los acusaba de haberse estancado y de haber creado un modelo que había llevado a una decadencia en la plástica nacional y digamos como lo que cuestiona más es la relación entre arte y política. Cuando la visión política se convierte en un lastre profundamente grave para el arte, ¿sí? Él dice, el arte que se está generando en Estados Unidos es un arte de vanguardia, es un arte que está abordando los problemas de la contemporaneidad, de de la sociedad actual, y el arte que están queriendo hacer en México es un arte tábico y es un arte además que está sesgado por una visión particular que no es justa, ¿no? Porque puede que muchas de las ideas sean muy valiosas y lo son, considero así, pero pues ya poner a Lenin o a Stalin como los redentores de la humanidad es otro asunto. Él, por su parte, va a mantenerse en sus 13 y dice, creo en la pintura mexicana, pero no en la que significa repetir hasta el infinito patrones que conquistan fácilmente el éxito. Para que la pintura consolide su prestigio, creo que necesita ahondar verdaderamente en sus raíces, en la esencia mexicana, pero haciendo uso para la expresión de un lenguaje que libre de chauvinismo en que se vive para convertirla en un producto de auténtico valor universal. Esa fue su apuesta y bueno, a 2 días de esto, Orozco le responde em, y él le dice que en efecto Nueva York se está convirtiendo en una nueva capital del arte debido a la acumulación de capitales y el proyecto ideológico que estaba en marcha,
a través de las nuevas formas pictóricas, que era la despersonalización y la deshumanización. Y él señala que el abstraccionismo tiene fines comerciales, que carece de contenido político y que sobre todo era un producto de la incapacidad. Consideraba que el problema de la ejecución era claro. Al no poder representar formas o figuras, se quedan en el color y en las líneas geométricas, pero esto no es pintura, es papel. Eso dice Orozco. Sin embargo, pues como vemos, Tamayo no abandona completamente la parte figurativa, la mantiene, la sostiene, y tiene una enorme versatilidad. Em, lo cierto es que Orozco termina dándole una vuelta, un giro al discurso y dice que sin importar las desavenencias que ellos han tenido, eh, Orozco, que en ese momento tenía un papel importantísimo en la determinación de qué se exponía y qué no en Bellas Artes, dice que va a haber una exposición de Rufino Tamayo en Bellas Artes y que a partir de esto iban a poder hacerse unos juicios y unas valoraciones más exactas del trabajo de Tamayo. Pero el periodista le dice, no, no, no hay que esperar un año para que usted vea el trabajo del maestro Tamayo. Aquí tengo unas fotos de lo que se ha expuesto en la Galería de Arte Mexicano. Y dice entonces el reportero que Orozco se acomodó los espejuelos, acercó las fotografías a los ojos en un intento de mirarlas de cerca y sin un solo comentario, perdiendo la circunspección y la prudencia que había asumido en toda la charla, irrumpió en una carcajada estrepitosa, sonora, que duró algunos segundos. Acercó otras veces la fotografía a los ojos, me miró a mí y sin poder contenerse estalló en otra homérica carcajada. Como quien dice, esto arte no es. Eh, creo que, pues, mm, cuando uno ve la obra de Tamayo, encuentra una obra muy versátil, muy diversa, muy exploratoria en muchos ámbitos, ciertamente muy cerca al cubismo y al arte abstracto, pero es un arte tan válido como el de los otros muralistas. Es decir, ¿por qué? Porque es un arte tan bien ejecutado cuanto el de Orozco, el Siqueiros y el de Rivera. Y ahí es donde nosotros como personas que se aproximan a la obra de arte tenemos la ventaja. Ciertamente, mm, en un lado de la balanza hay un arte apologético, hay un arte que tiene una línea política marcada, evidente, expresa, explícita, muy honesto, porque no lo niega en modo alguno. Y en el otro lado hay un arte que también es válido y también es significativo y también es relevante, que se aproxima más a la metafísica. ¿Por qué? Porque como dice él, está buscando un arte concreto que se aproxime a la esencia de la realidad. Y eso es pura metafísica, fenomenológica, muy existencialista y muy propia de la mitad del siglo. Mm, él dice, se siente muy insultado y tiene toda la razón. em, Su arte no es meramente geometría y color, o sea, que detrás de cada una de las obras hay unos elementos compositivos que son relevantes. Eh, ¿Qué pinta el pintor? El pintor pinta
lo que lo llama, lo que lo interesa, lo que lo inquieta, lo que lo seduce, lo que plásticamente le complace, no necesariamente lo que ideológicamente apoya. Y como les digo, aunque hay elementos y hay momentos en que el arte de Tamayo se mueve hacia lo abstracto, no pierde la composición propia de lo figurativo. O sea, mantiene siempre el elemento figurativo. Y vamos a señalar, ¿no? Que él mismo al final termina diciendo, para terminar y no haciéndolo como Orozco con una carcajada, sino por el contrario, sintiendo una pena muy íntima, debo decir que él, como otros pintores de su generación, por su obstinación en conservarse estacionarios y por su manera sistemática de impedir con su política que otras manifestaciones de la pintura mexicana se desarrollen, están causando lo que pretenden que sucede solo en Estados Unidos y que en general se siente fuera y dentro del país el cansancio por la pintura mexicana. Em, Dice que al día siguiente de esta respuesta de Tamayo, y a propósito de la carcajada de Orozco, el crítico de arte Antonio Rodríguez registró la respuesta de Siqueiros a la observación del maestro oaxaqueño sobre la decadencia de la pintura mexicana. Ya saben que Siqueiros es de todos el más contestatario. Miren esta maravilla. Ay, me encanta. Me encanta, es decir, hacer arte abstracto es complicadísimo. Es más fácil hacer arte figurativo que hacer arte abstracto. Hacer buen arte abstracto no es sencillo. Y no es sencillo precisamente porque no es fácil para el observador decantar o definir qué elementos son los que rescata de la obra. Eh, Aquí hay una armonía de colores, unas consonancias mm, que hacen que la obra tenga ritmo, que la obra alcance un grado de expresión, de dinámica muy interesante. Bien, entonces, cuando le preguntaron a Siqueiros, em, él dijo que fue él quien con anterioridad había intentado poner remedio a la crisis de la pintura nacional, propiciada por la falta de audacia en los creadores, ausencia de experimentación en materiales y representación estilo. Y eso es completamente cierto. Siqueiros es un pintor osado, es un pintor extremo, es un pintor mm, muy fuerte, ¿no? En su elaboración. Em, pero, digamos, sí también era verdad que cuando hay unos pintores de referencia tan grandes, hay mucho temor a romper y que ellos mismos, que además están tan vinculados con lo político, hacen un contrapeso importante, ¿no? Y en esta época estaba en el gobierno Miguel Alemán y los tres grandes muralistas recibían palmas sobre palma, aplauso sobre aplauso, aclamación sobre aclamación y lograban un reconocimiento estatal y tenían los contratos del Estado y eran ellos quienes a dedo decían quién, cómo y cuándo, ¿sí? Eh, El 26 de julio de 1947, por ejemplo, se publica en el Nacional el decreto por el cual se establecía la Comisión de Pintura Mural, dependiente de la Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa, presidida por Rivera, Siqueiros y Orozco, que otorgaba poderes plenos a los tres artistas en el entendido que bajo su supervisión elegían a los postulantes muralistas, acordarían pagos y espacios de producción aunando el decreto de ley
de declarar los murales producidos como bienes nacionales. No se diga más. Obviamente, esta situación generó un profundo malestar en todos los otros artistas, artistas como Tamayo, que quedaban completamente excluidos, censurados, alejados, impedidos. Y obviamente los tres grandes muralistas también querían mostrar su capacidad para haber generado un, un horizonte de repercusión, para haber tenido una, haber dejado un legado, una herencia. Miren esta maravilla, juegos en azules, pero no sé si ustedes perciben como yo, la luz que tiene la pintura hace que el azul, que podría ser un color tan frío, no se sienta frío. Y en parte eso se debe a los tonos de rosa que son subyacentes al azul, pero se guarda muy bien de llegar a la plenitud del violeta. Esto hizo que hubiera una reacción muy fuerte, y que el 10 de diciembre de ese mismo año se formara la Sociedad Impulsora de la Pintura Mural, un grupo de pintores que decidían usar el espacio del mural como una manera de reacción frente a las formas impositivas del Estado en relación con el... Y ellos escriben lo siguiente, dicen lo siguiente: el impulso de la pintura mural por la libertad de expresión dentro de los anhelos progresistas del pueblo mexicano, por los intereses económicos de sus agremiados, por continuar con la tradición de la escuela mexicana, aun cuando apoya la obra de pintores extranjeros. Mm, y vamos a ver que en este contrapunteo, pues estaba muy presente el antagonismo que había surgido entre Tamayo y Orozco. Siqueiros se sumó, obviamente, a la pelea. ¿Y cómo no se iba a sumar si Siqueiros es lo más pelietas de todos? O sea, Diego Rivera se mantuvo muy al margen. Diego Rivera no entró a polemizar. Em, Probablemente también porque Diego Rivera pues había sido el que tenía eh, un trabajo de caballete mucho más sólido, había tenido más apertura en los Estados Unidos y estaba pasando por otro proceso. De nuevo, miren ustedes la belleza de este trabajo, de estas mujeres en reposo que uno las va encontrando, las va descubriendo, las va mirando. Es un trabajo muy bien logrado, muy bien hecho. Y de nuevo el desafío de el color con los tonos cálidos, ¿no? Aquí la imagen más de lleno, no, pena que no puedo quitar los recuadros. Bien, ya en ese momento en que esto era un agarrón nacional, pero buenísimo. Buenísimo, ¿por qué? Porque para el arte es muy negativo el silencio. O sea, el arte necesita la polémica, necesita una polémica inteligente, respetuosa, eh, donde hayan divergencias, ¿no? Y que permita como discutir, pero en ese entorno, María Izquierdo entró, digamos, a la discusión y señaló, ¿sí? Señaló, entre otras
cosas, ¿sí? Que se estaba dando mayor trascendencia al intercambio de opiniones entre estos señores, que además había que anotarnos, señores, porque las voces femeninas muy silenciadas. Hoy en día Frida Kahlo pues es un ícono del tamaño que hablamos, pero es hoy, o sea, no en su momento, ¿sí? A las mujeres no se las tomaba, por decirlo así, muy en serio a la hora de abordar esta parte estética y artística. Y ella dice que se le daba mucho más trascendencia a estas opiniones que a la manera tan injusta como se estaba monopolizando la comisión de pintura mural, ¿no? Estas son obras, esta es María Izquierdo y estas son algunas de sus obras. Nosotros a ella la vimos hace un tiempo y ella manda una carta a el periódico El Nacional donde dice, yo voy a hablar muy claro. Estamos viendo a través de esta controversia, si no repugnante, exhibición de mezquindades, rencores y vanidades personales. Lo importante, lo esencial, lo urgente, lo dramático es el peligro por el que atraviesa la pintura mexicana y por ende la cultura nuestra. Nadie quiere poner las cosas en su sitio. Ya vemos que hábilmente, con admirable y turbia estrategia, ha sido desviado el tema central de la polémica, la comisión dictaminadora del muralismo. O sea, se pasó hablar sobre si estaba bien o estaba mal lo que pintaban unos o lo que pintaban otros. Y dice, ya vemos pues que es lo que en el presente y en el futuro pueden hacer los tres grandes y sus agregados en beneficio e impulso de la plástica mexicana. Monopolizan, corrompen, estorban, dan consignas, sobre todo, hacen comercio, que es lo más importante. Ya es tiempo de que todos nosotros, los que queremos trabajar dignamente, les arrojemos a la cara sus culpas y nos dediquemos a elaborar la única respuesta posible a su actitud, la obra. Llega entonces María Izquierdo a poner los puntos sobre las IES. De todas maneras, dado que se iba a hacer la retrospectiva en el Museo Nacional de Artes Plásticas de la obra de Rufino Tamayo, ¿sí? Em, Se quedó absolutamente claro que este pintor, ¿sí? No, no tenía un trabajo que netamente se pudiera establecer única y exclusivamente como un trabajo abstracto. Y para este momento México pudo ver la obra de este artista, pues se trajeron 80 obras, eh, muchas de las cuales estaban fuera en Estados Unidos. Esta exhibición fue, pues, de alguna manera o sin lugar a dudas, un remesón muy grande para todos los polemizantes, porque quedaba claro que era un trabajo verdaderamente profundo y sólido. Para entonces, digamos, se realizaron otras tantas exposiciones debido a la intervención de Carlos Chávez, que era el director de Bellas Artes, y Fernando Gamboa, director del Museo Nacional de Arte Popular, con el propósito de equilibrar la balanza. Y de esta manera, digamos, tanto Orozco como Siqueiros y Rivera, al igual que Tamayo,
fueron puestos o servidos al goce del público. Gamboa señalaba que de esos cuatro grandes nombres eran la exaltación de nuestros grandes valores artísticos y que las exposiciones eran una manifestación de la nacional del reconocimiento de sus respectivos valores. Obviamente, obviamente, sin la polémica del tal periodista, quizás no se habría llegado a mirar la necesidad de ponerlos a todos en el mismo nivel, ¿no? Es decir, quizás no se habrían hecho tantas exposiciones de los otros grandes muralistas. Em, Ahora vamos a seguir observando algunas de las obras de Tamayo. Miren esta belleza, o sea, el manejo del color es impecable, el contraste, el desarrollo de la idea, la imagen, la forma, la composición. Y ahora vamos a ver sus murales. Este es el mural Prometeo que está em, creado en 1957 en la Biblioteca de la Universidad de Puerto Rico. Es una belleza de mural, precioso, absolutamente precioso. Ahí lo ven. Y ahí está él pintando en la sede de la UNESCO en París, este que es un mural en la UNESCO, ¿no? Que es que él, digamos, trabajó y que lo llevó a dar la siguiente declaración. Mi sentimiento es mexicano, mi color es mexicano, mis formas son mexicanas, pero mi concepto es una mezcla. Ser mexicano, nutrirme en la tradición de mi tierra, pero al mismo tiempo recibir del mundo y dar al mundo cuanto pueda. Ese es mi credo de mexicano internacional. Esa es su gran distancia, ¿no? Es no quererse limitar ni en el desarrollo de la forma, ni en el desarrollo del tema, única y exclusivamente a México. Em, Uno de sus murales más bellos es este, Día y Noche, que lo hace en 1954, y donde él retoma la dualidad prehispánica y el concepto de universo tal como lo veían eh, los, eh, los pueblos eh, que vivieron en México en el periodo anterior a la conquista. Entonces, es claro y se puede observar cómo en el fondo están las pirámides, ¿no? Del Sol y de la Luna, aquí la del Sol y aquí la de la Luna. Y el contraste, los astros, el Sol, la Luna, en su oposición antagónica que se retoma en Teotihuacán, pero que también está, digamos, entre Huitzilopochtli y la luna y las estrellas que quieren, digamos, ponerle fin. Este es un detalle del mural. Ustedes ven la belleza del trabajo. Acá otro mural, este de 1964 fue creado para la inauguración del Museo Nacional de Antropología y es el enfrentamiento entre el jaguar, que aparece aquí como el animal de la noche, y la serpiente emplumada, que es Quetzalcóatl. Entonces es el enfrentamiento entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, ¿sí? Es precioso. Precioso, precioso, precioso. Ahí lo ven en su tamaño. Y
en 1954 él hace el nacimiento de nuestra nacionalidad. Es uno de los dos murales que le comisionaron para pintar en el oriente y poniente del Palacio de Bellas Artes. Em, y digamos, era como abrir la posibilidad de mostrar esa otra cara del arte mexicano, esa otra forma del manejo del mural, del trabajo en el mural. Y él tomó el tema de la conquista, el choque entre la cultura occidental y las culturas prehispánicas, y lo puso como ese elemento clave dentro del contexto de la mexicanidad. El mural tiene muchos elementos del cubismo y muchos elementos del arte de vanguardia, ¿no? Y con eso terminamos la obra de Rufino Tamayo. Pues mi chica, yo soy terrible. Yo voy a llevarlas a otra cosa. Vamos a cerrar un poco con música porque no tiene sentido realmente que ya en este corto tiempo arranquemos todo lo de las artesanías. Está completamente hecho, pero pues es una presentación además supremamente extensa. Mm, y vamos a, yo, vamos a ver cómo lo hacemos. Voy a dejar de grabar para empezar. Ay, no, sí, ojalá no me vaya a poner problema esto.